comenté recién, bueno, para mi hermano Eduardo, mi hermano Osvaldo y Sergio, que llegaron un poquito después, el tema va a ser entre comillas libre, porque yo voy a dar un tema general para que no sea todo tan tirado a las mechas, y ustedes van a poder elegir cualquier tema específico de ese tema grande que yo les dé allá. Les voy a hacer una idea, un tema muy general para que ustedes puedan elegir. También, como les comenté, para la primera evaluación de ensayo, a pesar de que, a ver, hay una línea de pensamiento que se toma en cuenta, lo principal es más bien la parte escrita, más que la parte de contenido en esta ocasión. Así que no me detendré tanto en el contenido teológico, obviamente, sino en cómo está escrito, cómo están formulados los elementos, ese tipo de cosas. Ya, perfecto. Vamos entonces a comenzar. Habría algunas al azar, ya como les dije, no vamos a verlas todas, pero es para chequear algunas cosas. Como ustedes recordarán, la semana pasada vimos algunos elementos, incluyendo los puntos para hacer las introducciones o básicamente estos inicios que se le dan a una persona con un cargo. Así que vamos a revisar lo que hicieron primeramente. Señor, punto, bien, como dijimos ese día, Wilson Díaz Vázquez, alcalde ilustre en Municipalidad de Antofagasta, presente. Ya, esto es un formato estándar de una carta, es bastante formal, eso usted lo va a ver en gran parte de las cartas formales, para la redundancia. Incluso las cartas bíblicas tienen un formato, tal vez no con el mismo estilo de escritura, pero también mantiene la salutación, que es el formato más común que se da. Presente, estimado señor, junto con saludar afectuosamente, nos dirigimos a usted para presentar. Ojo, que voy a hacer, no es una corrección, esto está bien, es algo positivo. Si fijan acá, incluyó el punto para la abreviatura. Aunque no es tan común usar la abreviatura en esta parte del texto, se puede, no es lo más común, pero al hacerlo incluyes el punto, para que no quede un UD así nomás. Entonces eso es correcto usarlo de esa manera. Pero ojo con que no es lo más común usarlo en esta parte, pero se puede, o sea, está bien aplicado. Para presentar nuestro, comillas, gran proyecto campaña evangelística. Mira, acá hay algo que es un detalle, pero lo voy a mencionar, usted sabe que yo voy a irme al hueso en esta asignatura revisando cosas. Este tipo de formato, donde cada palabra lleva mayúscula, se en cuenta gran mayúscula, proyecto mayúscula, campaña mayúscula, evangelística mayúscula, normalmente se permiten títulos, ¿ya? Títulos, en la parte superior de un texto. No durante, en este caso tendría que ser con minúscula, a excepción del gran, porque es el inicio, ¿ya? A menos que sea un nombre propio. Entonces, en este caso, este tipo de formato que va a mayúscula por cada una se usa más que nada para un título. No se utiliza dentro del cuerpo de la carta, pero es un detalle muy rebuscado, digo, no es una cosa que, que entorpezca el sentido del texto ni nada, es más que nada para reglas bien sencillas. Acá pasa lo mismo, aquí hay una mayúscula cuando no hay un punto. Para presentar nuestro proyecto, nuestro gran proyecto de campaña evangelística de nuestra congregación, Iglesia, ahí sí es correcto que esto va a ser un título, este es un nombre completo. Asumo que es, y acá sí tendría que llevar asamblea si es que el nombre originalmente va con mayúscula. Asamblea de Dios. Ya, aquí este punto no va. Fíjense acá esto en una coma, porque recuerden que los puntos eran para separar ideas. En este caso es una misma idea, está presentando la congregación, el nombre y de qué ciudad es, y al tiro en la dirección. No hay necesidad de cortarlo con un punto, una coma es más que suficiente. Respetuosamente solicitamos a usted, sí, a usted nos puede autorizar el desarrollo de nuestro gran evento glorioso del día, ahí coloca las fechas. Ojo, por un tema de formalidad, también, generalmente acá se solicita ponerlo completo, 8 de este meses mayo, 8 de mayo del año 2021. También por un tema de formalidad, evitar en este tipo de contextos las fechas así con números, que uno lo utiliza normalmente para otro tipo de cosas, pero en una carta formal eso no va. 8 de mayo del año 2021 del presente, o 8 de mayo del presente año, también se puede decir así. A las 16 horas, en la explanada Plaza Sotomayor de nuestra ciudad. Perfecto. Sí, ok. Acá si va con mayúscula, nuevamente que es el nombre propio de la plaza. El mensaje a entregar es sobre la salvación de Cristo, con la finalidad de ganar muchas almas para Él.
que se concreta en la restauración de familias para Dios y para nuestra comunidad. Acá pasa lo mismo, cuidado con los puntos. Aquí, punto, aquí sí, yo lo dejaría, está ok, porque saltamos a la finalidad, que es un tema distinto. Pero acá no. Este punto yo lo voy a reemplazar por una coma. Porque nuevamente estamos hablando de la finalidad, y esta oración es justamente para reforzar la idea de la finalidad. Entonces, aquí viene una coma. Pero nuevamente son detalles menores. Ojo, la redacción está súper buena. Está muy preciso, está muy exacto. Me he centrado en esos errores, pero voy a partir con lo principal, que es lo bueno. Está súper claro, se entiende. Fíjense que acá esta carta, que ni siquiera he visto de quién es, la abrí así por abrir, está muy concisa. Yo a veces les comentaba que un error súper común que uno encuentra a veces en escritos es ser verborreico, decir mucho pero sin decir nada. Entonces, esta carta, más allá de las correcciones puntuales que he hecho, es muy concreta. Saludo, qué se pide, para qué fecha, lugar, el motivo del evento. Hasta ahora va muy concreta, va muy correcta. Y acá le agregamos modo COVID. Considerando la etapa de pandemia, lo mismo acá, en la mayúscula, cuidado, cumpliéramos, considerando la etapa de pandemia, cumpliéramos con todas las medidas necesarias. Tengo la duda con este verbo. Debería ser simplemente cumpliremos. Me queda la duda. Voy a chequear la conjugación, no me cuadra. Voy a dejarlo con beneficio de la duda porque no estoy seguro. Pero me suena. Me suena ese verbo. Me suena. Ya puede ser que esté equivocado, porque a veces se puede conjugar raro, pero me suena que no. Cumpliremos con todas las medidas necesarias exigidas por el gobierno para llevar a cabo lo mismo. Cuidado con el punto. Acá el punto, lo mismo. Estás cortando una idea que va de corrido. Desde ya, ahí está bien ocupada la coma, como lo vimos la semana pasada, el uso de las comas en ciertas partes. Agradecemos su tiempo y disposición en esta noble causa y extendemos la invitación primeramente a su persona, junto con sus colaboradores de nuestra municipalidad. Perfecto, súper bien. De hecho, muy buen detalle. Nos despedimos afectuosamente, orando por su vida y su gestión. Les saluda cordialmente Asamblea de Dios, Isla Castro. Perfecto. Mira, y aquí puso igual muy bien la despedida. ¿Ok? ¿No? Súper. Tal vez iglesia, asambleas de Dios, pero detalle menor, se entiende que ya lo presentaste arriba. No, Grisela, súper bien. Como dije, lo que mencioné son detalles en general menores, pero hay muchas cosas muy bien aplicadas. El hecho de los usted, que los aplicas bien, está muy concreta, muy exacta la redacción, se dice lo justo, lo cual, como les dije, es súper bueno. Bien, me gusta, bien, súper. Ya, vamos a la siguiente, bien rapidito, no quiero quitar demasiado tiempo. Esta me generó risa, perdón, yo vi a su pupila, así que me sacó una sonrisa en el momento, creo, que ahora que recién lo abrí, me sacó una sonrisa. Iglesia Pentecostal Bautista Cuadrangular, Elder, Movimiento Misionero Multiuniverso. No había leído esa parte. Está bien. Ahí está empezando las galaxias a evangelizar. Estamos a otro nivel, pensando en Marte. A ver, solicito permiso para campaña evangelística. Conozco el detalle exacto de la formalidad. No sé si esta forma se utiliza. ¿Ya? También lo voy a dejar a beneficio de la duda, porque no lo he visto así en este formato. Y puede ser que exista porque no soy experto en cartas. Lo voy a dejar como en stand-by. Pero es como el motivo muy básico de la carta. Señora alcaldesa de Sucupira, señor Federico Javier Valdivieso Echeñique, yo, pastor Raimundo Edmundo Amalmundo, con Ruth, no sé qué tal. Eso está bueno, Raimundo Edmundo Amalmundo, ese no lo había escuchado. Con domicilio en la calle. Fíjense que, aunque el formato es distinto, también se está presentando, a diferencia de lo que hizo el trabajo anterior, acá lo hizo más que, hizo una sangría grande, separó más que nada para dejar una presentación clara.
Y me gusta esto porque mantiene mucho más la formalidad. Con domicilio en calle Chala, no tanto, me dirijo ante usted con el debido respeto y expongo. Muy formal, entendiendo que se está dando una autoridad. La otra carta igual es formal, ojo, no quiero decir lo contrario, solamente que acá se está exponiendo de una forma distinta. No le mencioné recién, pero voy a dejarlo en claro. Obviamente la carta es un documento formal, y especialmente si la estoy mandando a un personero oficial, en este caso un alcalde, pero puede ser cualquier tipo de entidad correspondiente. Y eso aplica a todo. Yo cuando hago informes, cuando va a un tribunal o cuando van a los padres, obviamente tendrán matices distintos, pero ambos tienen que ser formales y eso aplica a todo. Igualmente, para una exposición formal, no sé si está mi hermano Eduardo, se acordará que yo el año pasado le hice una corrección a un alumno cuando hicimos las disertaciones de historia, porque tal vez con muy buena onda y buena intención, pero utilizó el lenguaje coloquial en una presentación. Así es. Entonces, claro, más allá de que, y yo soy el primero en decir, yo soy muy chacotero para hacer clases, es mi forma de trabajar, pero una cosa muy distinta es que cuando uno tiene que presentar formalmente algo, se encuadra. Acá es lo mismo. Puede ser que yo me esté dirigiendo a una persona que yo conozco. Incluso, a veces nos pasa mucho entre iglesias, que tenemos que mandarle una carta o un correo formal a X pastor, a X líder por X tema, y a pesar de que yo sé quién es y lo conozco, y una vez se molestaba por interno, oye, fulano, te mandé un correo por interno, jaja, XD. Pero el correo tiene que ser formal. Entonces, obviamente, porque se mantiene un cierto criterio ante todo. Eh, expongo, ahí está, expongo que recurro a su honorable persona. Fíjese, acá no utiliza los puntos, acá sí utiliza las comas, porque está separando las ideas, pero no está cortándolas, porque es una misma línea de pensamiento. Recurro a su honorable persona y solicitar el permiso correspondiente para realizar una campaña evangelística de la Iglesia Pentecostal Bautista Cuadrangular Elder, Movimiento Misionero Multiuniverso. Acá utilizo un formato distinto, que esto sí se utiliza, ojo, a diferencia del que yo corregí anteriormente, que es poner todo en mayúscula, o marcarlo con negrita, o marcarlo con cursiva, que es una forma de destacar algo. De hecho, acá también lo hizo en ciertas palabras clave que se usa, más bien para enfatizar. ¿Qué tendrá como finalidad? Que tendrá como finalidad de rescatar, acá este D me parece que está de más. ¿Qué tendrá como finalidad? Rescatar los valores de la familia y el hogar. Me suena un poquito de más ese D. Y lo tengo que leer de nuevo, pero me hace eco. Dicha campaña se realizará el 31 de febrero en la plaza de dicho lugar. Ahí tendría que ir entre el nombre, asumo que no sé si no iba a nombre, ahora el nombre de la plaza de dicho lugar, pero se entiende, me da la impresión que era el nombre porque está en el mismo tono oscuro. Pero como pasó en el trabajo anterior, que iba incluido el nombre del lugar, la dirección, todo, tiene que ser así de forma. Desde las 12 p.m. hasta las 21 horas, hasta 21 horas, sí, se puede usar también de las dos formas. Este evento se realizará sin fines de lucro. Ya, acá sí va el punto. Fíjense porque acá estamos hablando de básicamente de un horario y esto es como un apéndice, es como lo que me quedó, aclarando que este evento será sin fines de lucro. Ahí el punto sí va, porque cambiaste aunque sea muy brevemente a un tema distinto. Por lo expuesto, desde ya quedamos eternamente agradecidos por el apoyo e identificación con nuestra institución cristiana. Que Dios bendiga su gestión como alcalde y de toda su familia. En acá se repite también este cierre que se hace, que es una despedida formal, obviamente, desde los buenos deseos y las bendiciones. Se coloca como corresponde la fecha. El pastor Raimundo, el mundo mal mundo. Eh, ya, también sigue la misma línea, algunos detalles, pero menos que en la carta anterior, pero también las dos muy concretas, muy explícitas para explicar ciertos temas. Así que excelente hasta ahí. Y vamos a la última. Un segundo. Ah, no, esta ya la abrí. Es la misma. Es la misma la que abrí recién. Ah, ya, esta era otra. Lo abrí al revés. Ya. Y vamos a revisar rápidamente la última para que podamos avanzar. Ya, ojo, lo que no haya visto los demás acá no quiere decir que no la haya recibido. Vi de hecho algunos correos. Yo lo más que me llegó no era último, pero es más que nada para no estar toda la tarde revisando todos los trabajos.
Lo mismo, Antofagasta, acá incluyó la fecha arriba, que también se usa en cartas formales. Señora Karen Rojo, pues ya Karen Rojo ya no es alcaldesa, está destituida. Exalcaldesa, ahorita ya se entiende. Señora Karen Rojo, alcaldesa presente. Estimada señora, acá lo más común es colocar estimada alcaldesa el título, pero se puede decir señora sí, pero lo más común es partir desde el título que tiene. Por medio del presente me dirijo a usted respetuosamente, esperando que se encuentre bien. Mi nombre es Eduardo Herrera Castillo, representante de la Iglesia Pentecostal Trinitaria de Chile. Ya, acá un detalle pequeño, pero que es súper importante. Hay personalidad jurídica que está asociada a una iglesia, entonces también se incluye ahí. Perfecto. Detalle menor, pero que es súper importante cuando uno representa a una institución, en este caso una iglesia. El motivo de la misiva, esa palabra me gusta, misiva, es, uno, acá, a diferencia de lo que hicieron las anteriores cartas, la parceló desde números, desde guiones, separaciones, letras, lo que sea. Que también es una forma que se utiliza para dejar muy claras las ideas, que también se puede utilizar. Eso está correcto. Es una forma que al igual, o sea, que no es mejor o peor que la que vimos antes, solo que acá se hace con la intención más que nada de que quede muy claro cada uno de los puntos a exponer. También se utiliza. El motivo de la misiva es, uno, solicitar su autorización para la realización de una campaña evangelística. Perfecto. Esta evangelización, punto 2, esta evangelización se pretende realizar el día 3 de abril del presente, lo que decíamos recién, en Mariano Farandato y poner la dirección, lugar donde se ubica nuestra iglesia. Súper. Para ello, punto 3, perdón, para ello se pretende instalar un escenario al exterior de la iglesia donde estarán el coro y el pastor encargado. 4. Se realizarán cánticos de adoración a Dios y su correspondiente mensaje de la palabra de Dios. 5. Está dirigida a la población del sector norte de la ciudad y a todo aquel que quiera recibir el mensaje de la palabra de Dios. Perfecto. También, como las anteriores, a pesar de que está separada por estos renglones, pero está muy correcto el lenguaje también muy preciso. Es nuestra responsabilidad, como lo establecen las Escrituras, predicar el Evangelio a toda criatura, Marcos 16:15, el cual es el plan de salvación de Dios. Para cualquier información, ya aclaro también que hay un número de contacto y un correo de contacto. Me despido, ahí me... Ya, voy a tener que hacer ahí después que me queda la duda. Me despido de usted agradeciendo de antemano su comprensión y apoyo. Quedo atento a sus órdenes y a la espera de su respuesta. Reciban un saludo cordial, atentamente, y después viene la despedida. ¿Qué archivo va? Ah, ya, con el detalle de alcaldía. Ya, súper bien en general, nada que decir. Detalle, no, ni qué detalle, un tema súper estético. Es más que estético solamente. Acá. La separación correspondiente a un punto aparte y alinear más, perdón, acá. Ahí está. Alinear un poquito el tema de los puntos. Pero no, antes, esto es un detalle súper de mañoso. Nada más que eso. Para que les quede bien claras las separaciones. Pero lo demás está perfecto, no tengo nada más que decir. Se dan cuenta, 3 cartas distintas, con algunos énfasis, algunos detalles muy puntuales en cada uno que colocar, pero todas cumplen y se dan cuenta, son muy precisas. Cuando uno tiene claro el objetivo de lo que quiere decir, es más fácil ordenar las palabras y es más fácil ordenar las ideas. Por eso les decía, las 3 cartas tienen la gran virtud de que son precisas, son concisas, se entiende muy claramente lo que se quiere decir, el objetivo y las peticiones. Incluso la última carta de mi hermano Eduardo agregó un detalle que los otros no agregaron, que fue hablar de los requerimientos, que a veces no se menciona. Se va a requerir, no sé, este espacio, un escenario, tal cosa. ¿Y qué va a consistir específicamente el evento? Acá no solamente habló del tema de predicar, habló de cánticos, coros, etc. Cosa que igual hay que tenerlo presente, todos los que han hecho alguna petición a municipalidad, que tienen que ver si va a ir el escenario, si va a ir el coso este, si va a ir tal coso, si hay que cerrar una calle. Entonces los requerimientos también se piden, algo también muy concreto y muy formal que uno debe incluir. Y eso va para todo tipo de petición. ¿Ya? Bien, subí los trabajos, ¿ya? Puede ser que me haya faltado revisar algunos. ¿Mm? Sí, pastor. Hermano Patricio, yo tengo mi carta hecha, ¿se la puedo mandar para que Sí, la revise? ahora ya, la Pero, revisamos.
¿Cómo lo hago aquí? ¿Me salgo por un momento? No, no es necesario. Si usted está en computador, puede, bueno, en la esquina derecha, donde aparece la X y la barrita que dice minimizar, usted puede bajar la ventanita, mandar correo y seguir escuchando. O si le complica, me la manda después de clase, no hay ningún problema. Voy a tratar de mandársela ahora. Ya, trate. Si no me la manda después de clase, no se preocupe, pero no es necesario que cierre el Zoom. Ya, entonces, mientras ahí el pastor me avisa cómo le va, mientras tanto, vamos a comenzar ya con lo que nos compete el día de hoy. Patricio, ¿Sí? en las cartas normalmente se utilizaba, cuando uno mandaba una carta o una misiva, que es lo mismo, un sinónimo, Sí. Ujú. se utiliza, como puso el hermano, la solicitud o la hermana, la solicitud, eso es válido. Ya. Y también se colocaba como referencia. ¿Por qué? Porque uno lee el encabezado a quién va dirigido y de qué se trata. Entonces, por eso Mm, es que se utiliza esa forma hasta, bueno, muchos años atrás, cuando yo hacía cartas así, se le coloca referencia, qué es lo que se pretende, o sea, un pequeño detalle al tiro, cuál es el objetivo, la petición. ya, Entonces, perfecto. después se lee el encabezamiento de la petición o lo que se está ofreciendo. Ya, Esa súper. es, digamos, como norma que también se acepta. Ya, perfecto. No, ve que ahí yo también aprendo eso que, como ¿Y digo, eso te parece, profesora, sí, a los oficios de las oficinas públicas? ya, Tiene un parecido. Claro, correcto. perfecto. Lo que Me, sí, en una de las cartas, el encabezado con la sangría amplia, eso sí que nunca lo he visto. Que no, yo esté tampoco lo he desplazado. visto con tan Siempre amplio. es en forma lineal, digamos. Pero bueno, No, considerando que es un ejercicio ahí podemos jugar con esos sí, detalles. Pero sí, es mira, buenísimo. gracias por iluminarme con lo otro, porque como digo, yo me manejo poco en el tema más público, entonces si se utiliza así, ningún problema. De hecho, qué bueno saberlo porque es un Claro. buen detalle a considerar. Y el Eh, verbo de la palabra conjugada, esa está mal conjugado. ¿Cuál que, cómo que? El verbo que tenías duda, El de ese está mal, cumpliéramos. cumpliéramos, está mal Sí, pues sí, conjugado. no me, Sí, no me suena nada bien. correcto. Y Más que nada para ayudarnos más en Sí, esto. no, hermano, Sí, hacerlo y obviamente, está si mal me porque queda la duda. sí, al corregir en la parte del Word, a mí me cambió la palabra, Ya, no autocorrector. claro, es posible que No, sea eso. sí, sí pasa eso. Pero está bien para que nos vayamos perfeccionando. O sea, humildemente entrego mi opinión. No, no, está bien, hermano. Mira, lo dijimos en la clase uno y aquí hay que entender que esta es una asignatura que tiene mucho de esto, mucho de ir corrigiendo. Lo hice con los ejercicios anteriores y lo iremos haciendo cuando corresponda. Así que aprendamos a amarnos, a recibir corrección y también a escucharla, porque justamente así vamos a ir creciendo. Por eso es que la idea es tomarse unos minutos siempre para ir revisando cuando corresponda ejercicio. Creo que hoy día no corresponde ejercicio, creo, desde esta semana de descanso, pero ya para la siguiente volveremos con ejercicio. Creo, si no me falla la memoria. Bien, vamos a compartir nuevamente, ahora ya lo que corresponde a clase. Pum, 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 pum. Hoy día, como les decía, vamos a ver casi lo último correspondiente a ortografía, es bastante cortito lo que se viene, para después meterme de lleno en la parte de trabajo investigativo, ya como ir redactando, como ir haciendo, armando trabajo. Así que esperemos que hoy día podamos avanzar la parte de gramática de buena manera. Ya, perfecto. Ok, comunicación escrita, hora de escrita, perdón, clase número, o sea, PowerPoint número 3. Aquí sí te debo mandarle este material. Este lo vimos, que es el de punto y coma. Yo creo que lo vimos, ¿no? No vimos el del No. punto solamente. ¿No? Vimos el del punto, que fue el de cuando vimos el trabajo de la deriva. Ya. Entonces, este debo enviárselos el día de hoy, que es el tercer PowerPoint. Este es muy cortito, así que probablemente avancemos el tiro al cuarto. Y ya está listo también. Ok, recordar que la redacción, la ortografía y la puntuación son en buena medida el resultado de la práctica constante. Para aprender a escribir con corrección y fluidez hay que escribir, escribir y escribir. Lo hemos dicho y lo he dicho harto y lo voy a seguir repitiendo. Para que esta asignatura cumpla su objetivo, usted deberá ir practicando y practicando. Entonces, no tenga miedo a meterse a escribir, no tenga miedo a comenzar a meter mano, como se dice. Perfecto. Vamos a leer rápidamente estos textos, algunos que ya hemos visto, o sea, hemos visto en algunos títulos,
y vamos a verlo en función de cómo son las separaciones. El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad, que es el texto A la deriva de Quiroga. En ese extraño nido de amor, segundo texto, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños. También un texto de Quiroga, este es un cuarto llamado El almohadón de plumas. En fin, siempre a la deriva, mezclado con palos y semillas que parecen tan inmóviles como yo. Y por último, prometíase aquel entonces no abandonar un instante a su compañero, y durante algunas horas, en efecto, la pareja. Fragmentos muy precisos de cuentos, perdón, cada uno con separaciones particulares hechas con las comas. Ahora, para partir, hay ciertas expresiones que se usan normalmente entre comas. Voy a retroceder un segundo. Como en el caso de acá, que el sin embargo está entre comas. No, está el otro acá. El no obstante también se puede usar entre comas. Se metió el otro. Y acá. Y durante algunas horas. En efecto también, el lado se utiliza. Ahora, hay algunas expresiones que normalmente se utilizan así. Algunas las vimos en los textos anteriores, esto es, por último, o sea, por ejemplo, además, es decir, no obstante, finalmente, tal vez, hasta cierto punto, en efecto, en fin, sin embargo, quizás, etcétera, porque pueden ser muchas más. O sea, hay algunos tipos de expresiones que para darle entonación o para darle explicación, se les permite utilizarse entre comas. Nuevamente, estamos buscando una entonación particular. Recordad que con la coma no estamos cortando la idea de la oración, estamos simplemente dando una pausa lógica de respiración en el texto y para darle un sentido. Ejemplos como los que están acá se utilizan normalmente o pueden usarse entre comas, pero no son los únicos. Ahora bien, listo, vamos a practicar, vamos a partir ensayando. Esta es cortita, 2 minutos. Ya, márquenlo rápidamente. Hay que volver a colocar las comas que faltan, como el ejercicio que vimos, como los fragmentos que vimos al comienzo. 2 minutos, esto es muy rápido. Ya, no más que eso, este es cortito. 2 minutos y luego vamos. Viento, 1 minuto, más rápido, 1 minuto. Y luego lo vamos revisando. Mientras tanto, no haya saludado a mi hermana Elena. Buenas noches, mi hermana Elena. Buenas noches, hermano. Hermano Patricio, no sé si Sí. habrá llegado. Lo reviso al tiro. No lo puedo ver ahora que tenía que dejar de compartir la pantalla. Entonces, de ahí lo voy a revisar. Que si me salgo, voy a dejar de compartir lo que están viendo. Entonces, tengo que revisar de ahí. Oh, espérese, voy a ver lo del teléfono. Denme un momento. A ver, voy a revisar lo del celular, a ver si me llegó desde acá. Así para no desconectar. Sí, me llegó, carta alcalde. Déjenme ver si me llegó el archivo bien. Sí, me llegó un archivo. Ya está, después lo voy a revisar, pero llegó todo ok. Listo. Súper. Vamos a revisar entonces, esto es muy cortito, así que vamos viendo a quién tenemos cerquita. Mi hermana Grisela, el primer ejercicio, por favor. Quiero que lo lea y agregue las comas que corresponden, por favor. Es necesario, es necesario, coma, que, o sea, es necesario que, coma,
además entre comas, o sea, además sí. entre comas, comenten en voz alta su trabajo. Ya, súper bien. Es necesario, además, comenten en voz alta su trabajo. Yo entiendo que mi hermana lo marcó directamente donde iba, pero ahí está la diferencia con la entonación. Si yo lo leo sin comas, es necesario que además comenten en voz alta su trabajo, mientras que con la coma, es necesario que, además, comenten en voz alta su trabajo. Ahí está la separación, que es la que ya marcó. Muy bien. Mi hermano Pastor Osvaldo está por ahí. Número 2, si es que no lo había tampoco visto. Bien, Pastor Osvaldo. Sí, estoy aquí. Número ¿Me 2. escucha? Sí. Mm, Dice, primero tiene que ir a la biblioteca, coma, y a la hermoteca, y por último iniciar la redacción del trabajo. Ya. Ojo. Recuerden que estábamos viendo recién expresiones entre comas. ¿Ya? Primero tienes que ir a la biblioteca y a la hemeroteca. Y, coma, por último, iniciar la redacción del trabajo. Lo leemos con entonación. Voy a leerlo primero así nomás y después con la entonación. Primero tienes que ir a la biblioteca y a la hemeroteca y por último iniciar la redacción del trabajo. Así nomás, con las comas. Primero tienes que ir a la biblioteca y a la hemeroteca y, por último, iniciar la redacción del trabajo. Ahí va la entonación al final. Recordar cómo lo veíamos dentro de ciertas expresiones, el uso de comas, para dar énfasis y entonación. Número 3, mi hermano Sergio, que lo veo por ahí. ¿Se escucha? Sí, yo lo escucho. Es quizá la parte esencial de la exposición. Ya, ¿dónde puso las comas? Eh, eh, es quizá, coma, la parte, coma, esencial de la exposición. Ya, ojo, lo mismo que pasaba recién con el pastor Osvaldo. Recordad que estamos viendo coma entre expresiones, o sea, entre comas, expresiones entre comas. Patricio, ¿Sí? ahí en el punto 3 la palabra quizá es quizás. Es quizás, no quizá. Ya, lo voy a revisar porque yo lo tenía así del texto original. Puede ser que ahí equivoque. No, porque Reviso. no suena bien. Ah, No no, suena bien también desde mi punto de suena. vista. Sí, no, tranquilo, ¿Ya? porque voy a revisar, Claro. lo revisé del texto original. Puede ser Pero que yo, si lleva un punto o que yo una lo coma, es haya... quizá. Por eso, porque lleva Por eso, entre la porque, expresión del quizá va la coma. Es, Pero coma, quizá, coma, la parte esencial. Lo revisé del original, ya, lo chequeo. Pero claro. a menos que lo haya pasado mal, pero me suena que sí, de hecho, justamente por la entonación, pero lo revisaré, no hay problema. Ok. Sí. Pero el ejercicio aquí sería es, coma, quizá, coma, ¿verdad? Expresiones entre comas, la parte esencial de la exposición, nuevamente con la entonación. Es, quizá, la parte esencial de la exposición. Pero lo reviso, porque puede ser que lo haya transcrito mal, eso puede pasar. Y el número 4, mi hermano Hernán. Debemos ser muy reservados, es decir, no hablar con nadie de este asunto. Perfecto. Me Como queda claro, van, pero ¿dónde lo marco? Para que se es, dejarlo. Sí, es decir, es perfecto. decir. Como lo veíamos acá, ciertas expresiones, como el es decir, como el que está acá, se utilizan también entre comas para hacer la pausa y la entonación. Voy a revisar el número 3, hermano, antes de subirlo, ya porque cuando vea los originales ahí voy a ver qué fue lo que pasó. Pero a mí no me suena raro. Claro, porque si lo vemos como con las comas, es quizá. Ahí Claro, calzaría perfecto. Claro. sí, seguramente cuando Ahí usted, calzaría claro, perfecto. justamente cuando usted lo leyó sin la coma sonaba Pero raro, obviamente. si lo ponemos en la coma, si colocar la coma en es y la ponemos en quizá, ahí suena mal. Exacto. Pero lo revisaré por si Ahí acaso, suena mal. pero por eso me suena bien Pero justamente ahí por esto. así, claro. Pero así como están las dos comas, suena bien porque marca la duda.
Exacto. Y ahí estaría correcto. Perfecto. Bueno, acá son los que revisamos recién. Ahí están las correcciones de los ejercicios. Avancemos un poquito más. Déjame decir el mismo. Ya, ok. No, lo puse mal. Lo mismo recién, perdón. Me adelanté. Mismo ejercicio, 1 minuto, ya lo entendieron. Así que en 1 minuto revisamos de nuevo. Ahí si alguien se dio cuenta hice un error, pero revisamos estos siguientes 4. Recordad que son expresiones entre comas, como las que vimos antes. Profe, ¿Sí? está leyendo arriba la actividad práctica, dice agregue las comas que faltan, que hacen Exacto. falta, no específicamente a la expresión No específicamente a qué, perdón, no lo entendí lo último. del ejemplo anterior. Para mí Ah, mucho es no, pero comúnmente no, pero estamos siguiendo la misma línea de esto, por si acaso. Perdón, estamos siguiendo la misma línea de esto. Acá esto decía lo mismo. a lo de las expresiones que Sí, las expresiones entre comas. Ya, unos momentos más. A ver, quiero ver a quién no le... A quién no he mencionado. Ya, ahí tengo algunos que no he mencionado. Ya, vamos revisando. Esto es rapidito, que ha sido corto, así que vamos viendo. Mi hermana Elena, el ejercicio número 5. A ver, dice Jorge, coma, puede conseguir el equipo, la herramienta, el instructivo, o sea, lo más importante para empezar el trabajo. Ya, ¿dónde marcó Jorge, las comas? en Jorge Ya, puede conseguir el equipo, la herramienta, el instructivo, coma, o sea, lo más importante para empezar el trabajo. ya, ojo, este tenía hartas comas. La de Ya. Jorge no la veo necesaria, porque sigue en la misma Ya. línea. Jorge puede conseguir el equipo, coma, la herramienta, coma, el Coma, instructivo, instructivo, coma, coma, la coma o también sea, lo va, más, instructivo, coma, o sea, coma, sí, lo más importante. Recordad que esa es la expresión que va entre comas, pero acá se agregaron otras comas como las que vimos la semana pasada cuando uno enumera objetos. ok. Ya, pero perfecto, bien, bien. Ahí queda claro. El número 6, mi hermana me falta, mi pastor Zacarías. A usted no lo he mencionado, creo. Eh, a ver. A ver, hasta cierto punto yo coincido con ustedes. Sin embargo, coma, no apruebo todo el plan que proponen. Perfecto. Acá, obviamente, no hay una coma después del punto, pero se mantiene la expresión separada utilizando la coma del sin embargo. Perfecto. Mi hermano Eduardo, si está por ahí, creo que usted nos falta, el número 7, y después vamos con el número 8. En la entonación voy a marcar las comas. Perfecto. Por último, nos gustaría señalar algunos detalles de los que no se ha hablado. La falta de cooperación de muchos de ustedes, por ejemplo. Perfecto. Ahí marcó entonces en 2 momentos, en el por último, también como una de Y por estas. ejemplo, Exacto. Como decíamos antes, aquí tampoco hay una coma al comienzo por razones obvias, es lo que inicia la oración. Ahí se da la pausa sola y marcó en el por último. Y al final también
cerrando la idea. Y vamos a repetir, a ver, con mi hermana Grisela, por favor, repetimos el número 8. Ya. Creo que en efecto, la reunión ha sido útil, en muchos sentidos. Ya, ojo acá. Aquí, igual como en el caso anterior, está más claro que la expresión entre comas está en efecto. Creo En que, efecto. en efecto, la reunión ha sido útil en muchos sentidos. ¿Ya? Pero ahí la tiene separación bien, la segunda estuvo ahí un poquito de más. Revisamos, que es lo que decíamos hace un rato. La primera era la que hizo mi hermana Elena, agregamos una que faltaba, pero en general es similar. Lo mismo que decía mi pastor Zacarías, solo que se agregó, uy, no me acordaba de esta, perdón, no me acordaba de la primera. Hasta cierto punto se agregó una coma, yo coincido con ustedes. Sin embargo, que esa es la que me da más relevante por el ejercicio, no apruebo todo el plan que propone. Por último, ahí está dice mi hermano Eduardo, una coma después del por último, y la segunda antes del por ejemplo, también para ir cerrando. Y la última que veíamos con mi hermana Grisela, creo que, coma, en efecto, coma. Entonces, el uso de las comas para dar cierta énfasis, para dar cierta duda o para dar cierta entonación, se utiliza entre expresiones. Entre ciertas expresiones como ejemplo. Déjame avanzar. Allá, ok. Vamos a ir chequeando entonces este que es básicamente un texto un poquito descriptivo. Vamos a revisar. Ezequías, fecha, del 716 al 687, hablando del reinado. Duración 29 años, después te da unas referencias bíblicas, Segunda de Reyes 18.1 al 20.21, punto y coma. Después Segunda de Crónicas, 29.1, perdón, al 32.33. Fue el segundo mejor rey de Judá y el más rico de todos. Emprendió obras de reparación del templo y organizó grupos musicales, tanto de instrumentos como de cantos. Mostró neciamente las riquezas de Judá a unos embajadores, babilónicos deseosos de indagar. Añadió 15 salmos al canon del Antiguo Testamento. Fue curado de manera sobrenatural de una enfermedad mortal y se le concedieron 15 años más de vida. Dio al ángel de Jehová derrotar al enemigo asirio, que había cercado Jerusalén. Y llevó a cabo la más grande celebración de la Pascua desde los días de Salomón. Una descripción general, en este caso del rey Ezequías, pero lo que nos compete, especialmente lo que fue al inicio, es el uso del punto y coma. Hasta ahora hemos hablado de las comas, pero vamos a ver rápidamente el punto y coma. En general, el principal uso del punto y coma, como pasa acá, ya acá arriba, es la separación de frases complejas. Un ejemplo más que claro es la enumeración de versículos bíblicos, que a veces cuesta enumerarlos bien, cuesta colocarlos bien. Entendemos la nomenclatura, pero el uso de punto y coma se utiliza en algunos sentidos para separar oraciones que son muy complejas entre una y otra. Y no son necesariamente acreedores de un punto aparte, por ejemplo, que sería el caso más común cuando uno separa ideas. En este caso son ideas que no son tan distintas, pero que son muy complejamente explicadas. Tiene otras utilidades, que es para separar las oraciones de una cláusula extensa, lo mismo, son cosas muy largas que deben explicarse, el punto y coma puede ser una forma de separarlos, nuevamente, sin la necesidad del punto aparte, porque no estamos cambiando de tema. Ya. Para separar las oraciones de una cláusula extensa, aunque haya comas y tenga o no enlace la oración siguiente con la anterior. Acá hay un ejemplo. Los novios se entraron en la iglesia, estaban gozosos, resonó la marcha nupcial, avanzaron al altar, punto y coma. La hermandad se puso de pie, la alegría embargaba a todos, punto y coma. El pastor, luego de desarrollar solemnemente el acto matrimonial, bendijo a los contrayentes. Acá pasa algo bien interesante porque describe una misma escena, que es desde la entrada a la iglesia hasta la ceremonia matrimonial, pero muy de corrido. Menciona muchas cosas, pero muy escuetas, por lo cual el punto y coma es una forma de dar una separación mayor a ciertas cosas, que en este caso el autor del texto las menciona solamente muy rápido.
Porque tú al colocar solamente comas los pones en una mismo, voy a decirlo así, en una misma importancia. Pero al poner el punto y coma separas un poco esa importancia. Pero a pesar de eso siguen siendo parte de una misma idea. Probablemente, no sé, pongo un ejemplo, si yo hubiese escrito este texto, seguramente hubiera puesto más detalles para separarlos, porque a mí se me hace enredado. Pero en el caso de que sea mucha información o muy compleja, el punto y coma te puede servir para hacer una separación mayor dentro de una idea, como dije, demasiado extensa. Ya, ahí tienes otro de los usos. Primeramente, las frases complejas y difíciles, y por otro caso, las que son extremadamente largas y no puedes separarlas con punto aparte o punto seguido porque se mantienen dentro de una misma línea o idea. También se puede utilizar en las oraciones extensas antes de ciertas conjunciones. El ejemplo del más, pero, sin embargo, aunque, por qué, si no. Otro ejemplo acá abajo. Aquella tarde, el culto al aire libre pareció desenvolverse sin nada extraordinario, pero, sorpresivamente, alzó la mano un joven y se entregó al Señor. También, más que nada, para dar una énfasis. ¿Es parecido al uso del coma anterior? Sí. Incluso yo les podría decir que en una revisión puede pasar piola acá una coma o un punto y coma, pasa piola, porque cumple una función similar. Pero también se puede utilizar el punto y coma para en el texto enfatizar este quiebre, este corte. Y especialmente antes de las conjunciones que veíamos recién. Para separar cláusulas o periodos que se refieren a motivos o asuntos distintos, como lo que veíamos al comienzo, muy parecido. La humanidad comenzó en el Edén, punto y coma. Más tarde emigró a todos los continentes, punto y coma. Hoy la superpoblación sobrepasa los 6.000 millones. Algo similar a lo que vimos al comienzo. En una misma oración, que no la podemos cortar con puntos, pasan eventos que están separados muy claramente por periodos de tiempo en este caso, o asuntos distintos, como mencioné el ejemplo, aunque en este caso es más referente a tiempo. Y lo marca con punto y coma. Marca el Edén, marca la emigración a los continentales, la Pangea, y después marca la superpoblación. También puede tener ese uso. Y este yo creo que es el más común que podemos encontrar. Para mí, creo que este es el que más he visto que se usa. Para separar las oraciones cuyos sentidos son opuestos. El salvado, perdonado de sus iniquidades, lucha por mantener su santidad, punto y coma. En cambio, el pecador insiste tercamente en el pecado y pone en grave peligro su alma. Este para mí es el uso más común que uno le va a dar, junto con el de las oraciones complejas. Tienes una oración con dos ideas opuestas que se cruzan en el mismo texto, el punto y coma te da una separación súper clave de cuál es una idea y cuál es la otra idea. Y este ejemplo se entiende, yo creo que más que claro, una parte habla de la santidad y otra parte habla del pecado. En los siguientes ejemplos, tomados de los cuentos de Quiroga, se han omitido deliberadamente el punto y la coma. Vamos a hacerlo así uno por uno, para que vayamos viendo dónde va el punto y coma. Lo voy a leer yo, tal cual, y ahí alguno de ustedes, quien quiera hacer la juega, me dice el punto va acá. Si no, yo lo voy a designar igual, pero para que vayamos viendo. Es la ley fatal, aceptada y prevista tanto que solemos dejarnos llevar placenteramente por la imaginación a ese momento supremo entre todos, en que lanzamos el último suspiro. ¿Dónde va el punto y coma? Después de imaginación. Perfecto, hermana Elena. Súper bien. Repito el ejemplo con el énfasis. Es la ley fatal, aceptada y prevista tanto que solemos dejarnos llevar placenteramente por la imaginación. Punto y coma. ¿Por qué? Acá está separando todo lo que es, ¿cómo lo puedo explicar? Lo que pasa posterior a la imaginación. A ese momento supremo, separó la idea totalmente. Entre todos, en que lanzamos el último suspiro. La primera parte de la oración nos explica básicamente cómo es llegar a ese momento, mientras que después del punto y coma habla del momento en sí. Este momento supremo que menciona. Número 2, lo mismo, lo leo y el que vaya agarrando lo dice el tiro. Luis volvió a la mañana siguiente, salimos juntos,
Hablamos como nunca antes lo habíamos hecho y como lo hicimos en las noches subsiguientes. A la mañana siguiente, punto y coma. Perfecto. Acá se marca muy bien una separación de tiempo. Luis volvió a la mañana siguiente, pum, cambiamos el tema. Salimos juntos, hablamos como nunca, marcó lo que pasó antes, porque el tipo llegó en un momento, y después lo que se hizo durante ese día. Número 3. No alcanza a ver más, pero sabe muy bien que a sus espaldas está el camino al Puerto Nuevo y que en la dirección de su cabeza, allá abajo, perdón, yace en el fondo del valle el Paraná dormido como un lago. Después de Puerto Nuevo, Uy, se me olvidó, perdón. ¿no? Ya, ok. Me parece que fuera en muy bien. Nada, ya. Acá veamos qué dice el público. Tenemos dos opciones. No alcanza a ver más, pero sabe muy bien, punto y coma según el hermano Eduardo, que a sus espaldas está el camino a Puerto Nuevo y que en la dirección de su cabeza, allá abajo, yace en el fondo del valle el Paraná dormido como un lago. Segunda posibilidad. No alcanza a ver más, pero sabe muy bien que a sus espaldas está el camino al Puerto Nuevo, punto y coma, y que en la dirección de su cabeza, allá abajo, yace en el fondo del valle el Paraná dormido como un lago. ¿Qué les tinca más? 1, 2, ¿por dónde? Ya, en este caso es la segunda, por el texto original. La separación del punto y coma la hace antes de la conjunción y, que es lo que ya hemos visto como una de las reglas que se podía utilizar, y también porque separa nuevamente un punto antes y un después bien marcado. Pero aquí el punto clave era la conjunción. Siguiente. Y de pronto volvió en sí, se halló en distinto paraje, había caminado media cuadra sin darse cuenta de nada. Y de pronto volvió De el pronto. punto y coma. ¿Cómo, perdón? Repítame que me sentí otra vez atrás. Y de pronto volvió en sí, punto y coma. Se halló en distinto paraje. Había caminado media cuadra sin darse cuenta de nada. ¿Ya alguien tiene una distinta? Que creo que me falta una coma, pero estoy leyendo bien. Paraje, en paraje. Antes de paraje, Paraje. parece que fuera. Sí, no, Paraje. el punto coma va antes de paraje, hermano. O sea, después de paraje, después de paraje. De paraje, Sí, después de después de paraje. paraje. Pero aquí parece que Va una coma ahí. sí, En sí. yo saqué una coma. Esta coma iba acá. Sí, ahí, Sí, y ahí queda claro que era en paraje. Se entiende la confusión, hermano. Pero explicación de por qué en paraje. Acabo una coma, acabo una cosa. Y yo me la comí cuando pasé el texto seguramente. Y de pronto volvió en sí, coma. Se halló en distinto paraje, punto y coma. Acá no entra, tenemos una separación temporal. Todo lo que te habla antes de paraje, te habla de que el tipo como que se despertó. Ya, escena 1. Y lo que viene al final es lo que llevó a ese punto. Entonces, no, acá me faltó una coma, ¿cierto? Pero el punto y coma, considerando la separación temporal, va en paraje. Número 5. Sensación de agua helada. Escalofrío de toda la médula. Nada de esto alcanzará a dar la impresión de un espectáculo de semejante naturaleza. Médula. Médula, punto y coma. Perfecto. Sí, fácil Punto y y coma. clarita. Lo mismo, separación de una idea de un texto un poquito más largo, ya quedó más que entendido. Perfecto. Ya, esta clase nos falta ver, ya, terminemos esto, que esta clase 3 es muy corta, así vamos a ir al tiro a la 4. Uso de los dos puntos. Vimos recién punto y coma. Vamos a los dos puntos. Los dos puntos indican una pausa mayor que la del punto y coma. Perfecto. Se emplean dos puntos antes de las citas textuales de frases y pensamientos. Y esto es súper importante, hermanos, porque esto lo van a tener que aplicar en monografías y en ensayos. Los dos puntos es básicamente una separación todavía más grande que un punto y coma. Es algo más relevante que debe marcarse, que debe destacarse. Acá ponen algunos ejemplos prácticos de cómo se usa el punto y coma. Ejemplo número 1, lo repito para que se entienda bien. Antes de citas textuales y de pensamientos.
Esto lo ve uno mucho en la Biblia. Jesús ha dicho a la humanidad, y conoceréis, dos puntos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Uno de los usos más comunes de los dos puntos es anunciarte que viene una cita o una frase textual. Aún no hemos hablado de la cita entre comillas, pero se lo adelanto. La frase textual es que uno cita entre comillas porque alguien la dijo tal cual. Uno de los elementos más básicos son los dos puntos acá. Los dos puntos se usan en este caso seguidos, o sea, tú sigues directamente la oración, no tienes que poner dos puntos aparte. La ocasión cuando tú pones dos puntos aparte, según las normas APA, de escritura básicamente es cuando el pensamiento o la cita textual es demasiado extensa. Ahora creo que es un contador de palabras, pero son más o menos 2-3 líneas. Ya después de eso, se te recomienda que sea, más de 4 líneas. Se te recomienda que sea con dos puntos aparte, para separarlo de la oración original para que no se pierda la idea. Pero si es una frase corta, como la que está acá en el ejemplo, son dos puntos seguidos. ¿Ya? O sea, estoy separando una cita textual. Ahora, ¿por qué es muy importante? Y esto lo voy a remarcar. Uno de los elementos que ustedes van a tener que aprender a usar y aplicar en sus monografías y ensayos es el uso de las citas. O sea, para reforzar una idea que usted está planteando, utilizar a un autor que plantea algo similar. O al revés, quiero dar una opinión en contra de alguien, debo dejar claro quién dijo eso y cómo se dijo eso. Entonces acá los dos puntos son súper importantes para anunciarte que viene una cita textual. El primer uso que se le da. Segundo uso, después de los vocativos o los saludos de las cartas, discursos, solicitudes, etcétera, como los que ustedes hicieron recién. Amada madre, 2 puntos. Señor alcalde, 2 puntos. Señor ministro de Educación, 2 puntos. Señores y señoras, 2 puntos. Señores presidentes de instituciones, 2 puntos. ¿Se entiende? Después de el vocativo, el saludo, la petición, el discurso, etcétera. Que esto es algo que es muy común que se menciona. O sea, que sea, también es un uso muy cotidiano. Al comienzo de las enumeraciones, los países de Escandinavia son 2 puntos, ahí menciona Dinamarca, Suecia y Noruega. Número 4, después de las expresiones, por ejemplo, a saber, verbigracia, que esa nunca la había escuchado, hermano, la saqué del texto que uso de base y nunca la había escuchado. Si alguien ha escuchado verbigracia, dígame, yo nunca la había escuchado. Esta para mí es nueva. No, eso no es broma, esa es nueva. Esa nunca la había escuchado en mi vida. Y bueno, acá, los Estados Unidos tienen los siguientes límites a saber, ¿ya? Y aquí nuevamente los 2 puntos para anunciar antes, después de ciertas expresiones. Número 5. Después de los puntos pueden usarse mayúsculas o minúsculas, y acá también cuenta como si fuese un punto aparte, por ende, pues o usarlo el punto, la mayúscula o no usarla. Ya no, la regla no es absoluta. ¿Ya? Entonces ahí da lo mismo si la usas de una u otra forma, se acepta. Y ahí estamos final. Esta clase era muy cortita porque es lo que nos sobró de la anterior respecto a los puntos y coma y eso, donde el uso de las comas. Vamos a hacer la pausa al tiro, ¿les parece? Para que después nos vayamos de lleno con la clase 4 y 5 que van juntitas, que es un poco lo que tenemos que avanzar hoy día. Como les dije, hoy día no voy a dejar tarea, vamos a dar un descanso a las tareas. Ya la otra semana vamos a tener tarea nuevamente y ya nos vamos a ir metiendo de lleno en lo que es investigación. Vamos a ir jugando con eso. Entonces vimos como una primera parte con gramática, cosas generales, y nos vamos a empezar a meter a la parte de cómo hacer investigación. Eso. Son las 9:10. ¿Ok? 15 minutos, 9:25, aprovechemos que terminamos temprano este break para tener un descansito, tomen su cafecito, agüita, algo. 9:25 nos encontramos justito para aprovechar de avanzar esta parte que ya a mi gusto se pone más interesante. Ahí uno empieza a gozarlo más. ¿Ya? Entonces hacemos pausa de grabación y nos vemos al tiro. Ya, ahí está. Ya, estimado, vamos a comenzar al tiro para que podamos, voy a hacer el esfuerzo sobrehumano a terminar ahora. Aparte que esto es una clase corta, estos temas son temas como bien cortitos, como van viendo, y la idea es que vamos a, como les dije ya, yo creo que la otra semana vamos a ver lo que es ensayo, depende de cuánto avancemos hoy día, ya para empezar a prepararlos para su trabajo. Primer trabajo, como les dije, grande.
También les había comentado al comienzo del curso que van a haber semanas incluso que las clases van a ser muy cortas porque la idea es que tengan tiempo de escribir o hacer revisiones. Entonces va a depender igual mucho de esos factores. Por lo cual, si es que por ese motivo hay una clase que no la hacemos como clase, va a ser una clase netamente para hacer revisiones. Entonces, como lo hice en un año en Calama, cuando nos toque eso, voy a hacer un calendario, por decirlo así, donde van a tener que anotarse por horario, y yo voy a estar en esa clase, me viene haciendo tutoría, revisando uno por uno cada caso. A diferencia de trabajos, o sea, de cursos anteriores donde yo les pedía ensayo o el pastor Alberto, ya que este curso está enfocado justamente en la gramática y en la ortografía y cómo escribir, voy a dedicarme mucho más al tema de la revisión caso a caso. Por eso les digo de que van a haber clases, tal vez, no creo, no muchas, pero unas 2, 3 máximo, donde haremos seguramente eso. Haremos revisión caso a caso. Entonces ahí probablemente los voy a citar, ya sea uno cada uno o en duplas para que revisemos trabajos puntualmente por horario. Entonces puede darse la posibilidad porque ahí la idea es que se revise lo más minucioso posible el texto. Ok, vamos a comenzar entonces. Ahí estamos grabando. Vamos a compartir ahora. Un momentito, por favor. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Ay, perdí. Acá está. Ya, vamos a retroceder un poquito. Acá está. Ok, clase número 4. Comunicación oral y escrita. Acá ya nos metemos de lleno a las temáticas de investigación. ¿Ok? Perfecto. Ya, esta junto con la número 3 se las debo enviar hoy día. 3 y 4 les va a llegar el correo. Ok, para esta clase ya nos metemos de lleno en lo que es la unidad 2, que es la introducción a los métodos de investigación. La primera parte, que fueron 2, 3 clases máximo, es repasar algunas reglas ortográficas generales. Hay ciertos ejercicios que no los hice justamente por el formato online, que hay cosas que cuesta más hacerlas. Pero vamos a irnos de lleno ya a entender lo que es investigación, porque al final de cuentas, este curso no se enfoca solamente en escribir bien, sino que se enfoca en que ustedes sean capaces de generar un texto investigativo, que es la monografía. Entonces, nos vamos a ir de lleno un poco a esa línea, que de hecho es la parte que a mí más me gusta, yo soy más bien de la línea investigativa. Entonces esta parte me goza, me hace sentir bien. No sé si ustedes van a estar tan bien como yo, pero yo lo gozo. A mí me gusta la investigación. Ya, perfecto. Introducción a los métodos de investigación. El siguiente monito que les voy a presentar es puede decirlo así, un esquema que les voy a mostrar mucho durante este curso, mucho, y se van a aburrir de verlo, este esquema que ustedes tienen acá. Porque es un punto clave de cómo ustedes deben conceptualizar, escribir un texto, y aquí me voy a poner un poquito complejo. Antes de escribir, sea una carta, como ustedes lo hicieron con el ejercicio de la carta a la alcaldesa, usted tuvo que considerar un tema, que se los di yo en este caso, que era el permiso a un evento evangelístico. Perdón, el tema, me refiero a lo general lo que usted va a hablar. El propósito, ¿cuál era el objetivo? En este caso, el objetivo era obtener el permiso. El tema, que es sobre un evento, el propósito específico, es obtener un permiso para hacerlo. Que no es lo mismo que si yo mandara una carta para informar sobre un evento o para invitar sobre un evento. Acá el objetivo era pedir permiso para un evento. Y el lector, en este caso, era una autoridad formal y por eso es que ustedes lo graficaron en un texto formal. Ahora, estos tres elementos, ¿por qué son tan importantes que usted los conceptualice de antemano? Cuando usted escribe un texto debe tener claro cuál es el tema que va a escribir, de qué va a tratar, y ojalá no desviarse mucho del mismo, a menos que sea un texto que lo amerite. Muchas veces uno quiere, por ejemplo, hablar del pecado y terminó hablando, no sé, de los dogmas católicos, por poner algo. Y eso es porque a veces tenemos una idea, pero que se nos va desviando, y probablemente eso ocurre porque el tema no está muy bien definido. Ahora, una cosa es el tema general del cual yo voy a hablar, y otra cosa es un propósito, específicamente mi objetivo con el cual yo voy a escribir. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una monografía biográfica de Martín Lutero que hacer una monografía donde comparas la
la doctrina luterana versus la doctrina calvinista. No es lo mismo hacer una monografía de Lutero donde evalúas el efecto sociopolítico de la reforma en Alemania. No es lo mismo hacer una monografía de Lutero con el propósito de evaluar su vida matrimonial y cuál es el rol de su esposa en su ministerio. ¿Se dan cuenta? El tema es el mismo, estamos hablando de Lutero. Pero los objetivos que yo estoy presentando, los propósitos de mi texto son totalmente distintos. Y es igual un punto que uno debe tener súper claro, y lo veremos más adelante cuando veamos ciertas tablas o tipos de investigación. Un tema se puede abordar de muchas formas. Y muchas veces uno comete el error de que quiere hablar de todo, y no se puede hablar de todo. Por lo menos en un texto monográfico, ya a través de un libro puede incluir muchos más elementos, pero no un texto monográfico como lo que ustedes van a hacer. Cuando tú eliges un tema, debe ir de la mano del tipo de objetivo que tú quieres hacer, que es igual va muy presente, o otros factores que los revisaremos, pero también entender que no todos los textos, aunque sean de un tema parecido, van a tener un enfoque similar, y eso les va a pasar a ustedes. Ustedes pueden hacer de un tema, sacar 10 investigaciones distintas, nuevamente, según el enfoque que ustedes le quieran dar. Y por último, pero no menos importante, que es el lector. ¿Hacia quién va dirigido el texto? Vuelvo al ejemplo de Lutero. No es lo mismo que yo haga un texto de Lutero enfocado a una comunidad cristiana que a una comunidad de inconversos. No porque la verdad sea otra, sino porque hay ciertos énfasis que yo debo clarificar hacia mi lector. Les pongo un ejemplo personal. Yo normalmente cuando me han invitado a predicar a otros lugares, yo antes de trabajar en el sermón o de orar o de ayunar antes de cualquier cosa, yo le pregunto a la persona encargada, pastor, líder, quien sea, que me dé algunas indicaciones generales, si hay algún tema que han estado trabajando o si hay algún tema que ellos quieren que yo toque. Les pregunto más o menos cuántas personas hay en su iglesia, tal número. Son más jóvenes, son más adultos, son más inconversos, o gente más bien de tiempo, así que tiene experiencia en la fe. Nuevamente, no porque uno no confíe en el Señor, porque igual Dios te puede mandar a hacer cualquier cosa distinta, pues y ahí se te fue el plan y ya se pasa. Pero también porque cuando, en mi caso, yo preparo un sermón, trato de pensar quiénes son los que me están escuchando. Otro ejemplo, y también dentro de la misma línea, que me pasa a mí porque yo soy un poquito tonto, usted se da cuenta de ese tiro ejemplos nada que ver, o tiro chistes entre medio, cosas así, porque es mi diseño, pero eso no quiere decir que si yo voy a una iglesia donde tengo claro que no me conocen o que más bien una ceremonia formal, voy a decir estupideces, porque estoy pensando que no es mi lector, en este caso quien me está escuchando. En un texto es similar. Si yo escribo un texto, tengo más o menos claro si es un público general, si es un público específico. Y eso marca mucha diferencia. Porque si yo, por ejemplo, voy a hacer un texto sobre la doctrina paulina y lo estoy enfocando a no conversos, voy a tener que tener mucho ojo en los tecnicismos, en el nivel de profundidad en ciertos puntos, o viceversa. Si es un texto muy técnico, voy a tener que subir el nivel del tipo de análisis. Entonces, este punto que se nos olvida a veces también es súper importante. ¿Quién me está leyendo? Bueno, esta actividad la voy a dejar, si alcanzamos para el final, si no como tarea, no es tan importante, porque es más que nada para trabajar sobre esto. Yo creo que la voy a dejar para el final, ya para que no perdamos tiempo, que le vamos a hacer ahora en clases, pero creo que es más interesante definirlo así. Y así que al final se las voy a dejar, yo creo. Ahora, a la hora de escribir un artículo, llámale ensayo, llámale monografía, llámale tesis doctoral, llámale libro, hay algunos errores que se deben evitar. Llámale como primeras pausas, primera advertencia. Primero, al escribir tú no debes sermonear, a menos que sea un sermón, obviamente, que es un discurso. Un texto no es una predicación de por sí, un texto investigativo es un texto explicativo. Es un texto donde tú desarrollas ideas, teorías, explicas elementos, comparas elementos. Hay algunos textos que permiten un mayor nivel de crítica,
que pueden incluir un nivel un poquito mayor de opinión personal, como el ensayo. El ensayo no es al 100% frío, de hecho tiene, objetivo, tiene elementos que son subjetivos, que tienen que ver con la postura del escritor ante ciertos temas, un texto más bien de opinión, una opinión muy fundamentada, pero opinión. Pero en general un artículo de investigación no tiene el rol de sermonear. Y de hecho, lo veremos más adelante cuando hablemos del investigador, uno de los errores más comunes que cometen los investigadores, y se lo estoy adelantando, es que se acercan a una investigación con prejuicios de algo que van a encontrar sin siquiera haber investigado. Entonces, uno debe tener súper claro que tú como escritor, tú no vas con el objetivo de convencer a alguien de otra cosa, nuevamente, a menos que sea un discurso o un texto enfocado en ese sentido. Tu misión es explicar una idea, es explicar un contenido, es describir una teoría, una doctrina, un caso. Como lo mencionaba en el caso de las cartas, del punto 2, no debe ser demasiado verboso o difuso, nuevamente, ni muy complejo, ni que se vaya por las ramas. Uno tiene que ir practicando, y ese es el objetivo de este curso y de los ejercicios que haremos, que lo que tú quieras decir sea claro, se entienda. Por eso hablamos de ortografía, separamos con puntos, separamos con párrafos, separamos con comas. Todo esto para que podamos hacernos una idea de cómo ir separando textos, de cómo ir separando ideas para que tengan un sentido lógico y entendible. Y por último, que va muy parecido al punto de arriba, la crítica. A menos que el texto tenga un enfoque que sea netamente de defensa de la fe, apologético, por ejemplo, son textos que se evitan la crítica porque sí. Yo no escribo para destruir a otro autor. Yo no escribo para bajar a otra persona. Nuevamente, a menos que sea un texto que vaya con el objetivo de hacer una apología o algo en ese estilo. Pero un texto investigativo no critica otras investigaciones desde la emocionalidad. Comprueba o refuta una hipótesis de alguien más. Les planteo todo esto más bien porque el texto de investigación busca la objetividad. Ojo, la busca, porque también hay un factor que es obvio. Una persona nunca es objetiva al 100%. No existe la objetividad. Uno puede acercarse a ella, puede hacer ejercicio, puede ponerse en ser empático con la otra persona, pero uno siempre tiene una postura entre un tema. Más o menos notoria, pero siempre la va a tener. Y eso va a marcar un poco nuestra línea de trabajo. Bueno, perfecto. Un poco básicamente para reforzar lo anterior. Un artículo no es un sermón, repito, un sermón para un culto tiene una estructura distinta, tiene un objetivo distinto. Tú buscas convencer, tú buscas animar a los oyentes, tú buscas confrontarlos muchas veces, según lo que el Señor te mande. Un artículo de investigación busca presentar una verdad, o presentar una teoría, o presentar un objetivo, comparar hechos. Tampoco es un estudio bíblico por la misma razón que les decía recién. ¿Qué pasó? ¡Ay, no me repetí acá! Perdón, me colapsé. Ya, esto está súper mal, esto va a otra cosa. Pero es un poco lo que lo expliqué, ya, lo diré verbalmente, pero esto no va ahí, tengo que corregirlo antes de mandarlo. Un texto tiene que ser preciso y conciso, lo revisaremos, viene más adelante esa parte. Las ideas deben ser lo más claras posible. No porque uno use palabras más complejas o un texto muy grande va a estar bueno. A veces un texto es preciso, queda mucho mejor que un texto largo. Un error que es súper común y a veces nos pasa cuando a uno le dicen debe escribir un texto de 5.000 palabras. 5.000 palabras va a estar rondando como las 12 páginas. Y uno empieza como a contar las palabras. Ya me faltan 10. Le voy a poner 10 más y uno le inventa lo que sea a poner las palabras. Y no, al final es un desastre. Le sale mucho mejor estructurar su texto con un buen índice, con buenos temas y desarrollar tranquilamente. Y eso lo veremos cuando les toque hacer el ensayo y la monografía, cómo tú haces un esquema previo, que le sale mucho mejor que agregar palabras a la loca.
Y eso se los recomiendo de antemano, no agreguen palabras a la loca. Si les faltan palabras para un texto, no agreguen a la loca. No, tranquilo, de verdad que no. Reestructuren, revisen con calma y luego ven qué párrafos pueden ampliar o no. Créanme, de todo corazón les digo, cuando uno hace una buena estructura de un artículo de investigación, de una monografía, cuando tú haces bien la parte de la estructura previa, no te van a faltar palabras. Te van a sobrar, te lo estoy afirmando de todo corazón. Porque, nuevamente, uno de los consejos más importantes que yo doy, haz la planificación previa. Haz un punteo muy bueno y después todo lo que te queda es desarrollar ideas. Y te vas a ahorrar mucho, pero ahorrar mucho, mucho, mucho. Mira, el ejemplo que usé creo que el año pasado para explicar para explicar un ensayo, ¿no? Para explicar, creo que fue no me acuerdo qué trabajo era de historia, pero estaba explicando y usé el ejemplo de Colo-Colo. Mira, voy a hacerlo que justamente este es un tema que para algunos va a ser complejo, así que lo voy a empezar a ejemplificar ya. Lo voy a hacer acá, voy a tirar esto abajo nomás, pero ya para que se entienda a qué me refiero con la planificación. ¿Alguien de acá es de Colo-Colo? ¿Del equipo de Colo-Colo? No fanático, me gusta, pero no soy fanático. Ya, perfecto. Por familia. Por familia. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo, perdón? Yo también apoyo el Colo-Colo. Ya, listo. Y tenemos, con 2 Colo-Colo es suficiente. Si yo quisiera argumentar, mira, voy a poner una hipótesis de trabajo, pero que se vea bien. Pero no se ve lo que estoy compartiendo, que puse compartir, voy a compartir no. Voy a hacer un ejemplo, pero, no, pues lo puedo hacer acá mismo, estoy tonteando. Lo voy a hacer acá mismo. Y después voy a borrar esa parte. Voy a poner una hipótesis de investigación. Esa es mi hipótesis. Si uno se pone a escribir como loco, no, Colo-Colo es Chile. Obviamente, al poco tiempo va a quedarte sin palabras y sin argumentos. Pero vamos a diferenciar y vamos a ver cómo estructuramos esto. Mis hermanos colocolinos o los hermanos que quieran aportar con cualquier idea, porque esto es un ejercicio, me sirve igual. ¿Cómo yo podría argumentar esto? Podría decir, por ejemplo, Podríamos El comenzar equipo que más. por cuando se fundó. Primero podríamos comenzar por eso, ¿cierto? ¿Quiénes lo ya, fundaron? perfecto. Pero esto ya está llamando una introducción. Ahí iría todo lo que dice usted, la historia, etc. Yo podría decir que por cantidad de títulos es un tipo de argumento. Podría calidad de decir, los jugadores. ya, calidad de los jugadores. Pero casi se van a segunda el año pasado. Calidad de jugadores. Ya. ¿Qué más podría decir? El único equipo que está en Copa Internacional, el único que gana una Copa Perfecto. Internacional. Junto con la U me parece. Copa Internacional. ¿Cuál era la Libertadores? Copa Internacional. Y ahí podría estar la Conmebol y toda la otra. ¿Qué más podría decir? Lo importante es la institución. Importancia de la institución. Ya que voy a Cantidad de socios. Perfecto. Cantidad de socios. Acá podría, si me voy a jugar un aspecto más investigativo. Historia, falta la historia. Si le ven acá la introducción, o un punto previo, historia. Muéveme la parte de hinchada. Hinchada. Infraestructura. Cantidad de hinchas. O socios. O socios. Infraestructura. Y por último pondría cultura. Porque hay una cultura del equipo. Los colores, los cánticos, los símbolos, en las poblaciones, que es uno de los equipos que más se ve junto con la Universidad de Chile, por ende tiene un valor cultural propio. Si se dan cuenta, en menos de 5 minutos, esbozamos tranquilamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos.
Fíjate, y uno cuando a veces escucha a los que debaten de fútbol o los hinchas en las calles, no, porque Colo-Colo es Chile. Pero si te dais cuenta, tienes por lo menos 8 puntos, y así los tiramos, así no, y eso me faltaron los jugadores referentes y un montón de cosas. Por lo menos tienes 8 puntos para 9. perfectamente hacer por lo menos un artículo de Colo-Colo. Y estamos hablando de Colo-Colo. Y esto tú lo haces porque previamente eres capaz de hacer una estructura de lo que tú quieres contar. Quiero argumentar que en este caso hay un equipo que es el mejor o no de Chile, y estoy generando argumentos para explicar esto. Esto es lo que tú ganas cuando realizas con una planificación previa un trabajo investigativo, en vez de agregar palabras a la loca. Lo que tú haces es estructurar lo que tú quieres contar. Cuando a ustedes les toca hacer su ensayo y posteriormente su monografía, va a ser algo similar. Ustedes van a tener que generar, en palabras sencillas, una estructura de trabajo antes siquiera de escribir. ¿Cuál es su hipótesis? ¿Cuáles son los puntos que ustedes van a desarrollar? Y a veces eso puede sonar difícil o raro, pero créanme que hacer eso es un trabajo súper enriquecedor, justamente para que tu trabajo esté rico en análisis, en reflexión y en elementos a encontrar. Ahora bien, debe evitarse la crítica. Perdón. Los artículos que diseccionan la iglesia y publican sus enfermedades dejan un sabor agrio. Esto también enfocado en la parte eclesiástica, pero tú perfectamente lo puedes llevar a otro nivel. Hay que tener mucho cuidado. No digo de que no se haga, pero digo que hay que tener cuidado cuando uno publica artículos cuyo objetivo sea solamente destruir. No está mal presentar una crítica. Ojo, no está mal presentar la condición de una iglesia. Ojo, no voy por ese lado. Denunciar cuando está haciendo un pecado. Pero también hay que tener cuidado cuando las críticas siempre te dejan ese sabor amargo, destructivo sobre un tema. Ahí es donde uno debe tener cuidado, porque a veces el anhelo que uno tiene por decir las cosas, sin la sabiduría de cómo plantearlas, probablemente te va a dejar justamente una herida. Por eso es que un texto de crítica tiene que ser muy bien cuidado, no para no decir la verdad, vuelvo a decir lo mismo, sino para siempre dejar esa semilla de esperanza que un creyente debería plantear a otro. Y acá es lo mismo. Hay mucha gente que se excusa con decir la verdad, siempre que yo digo la verdad. Y está bien, puedes decir la verdad y qué bueno que digan la verdad. Pero muchas veces esa gente que dice la verdad sin comillas, filtro, es gente destructiva. Y un creyente debería edificar más que destruir. Entonces, a eso me refiero, que hay que tener cuidado con los textos críticos. Nuevamente, no porque no sean malos, no son malos, son necesarios. Nuevamente, sin convertirlo en sermón, sin convertirlo en algo 100% subjetivo, sino bajo las premisas bíblicas, en este caso de un texto enfocado en la iglesia. Pero también ten cuidado con ese punto, porque muchas veces uno se excusa con la verdad, pero lo único que hace es pasar una aplanadora encima de las cosas. Y es donde uno debe tener ojo. ¿Ya? Un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, los mormones. Los mormones estamos claros que es una herejía. Bíblicamente no se sostienen. Ya, y no entra en esa discusión porque es amplia, pero no se sostiene. Cuando tú lo mires, no se sostiene. Ni el libro del Mormón, ni la estructura, ni su inicio, ni su origen, ni nada. No tiene pies ni cabeza. Pero también es real que uno debe tener la sabiduría que uno le pide al Señor para hablar de eso. Porque nos guste o nos guste, hay muchos mormones que tal vez sin entender el 100% de lo que creen, o sin conocer el 100% de lo que están, tienen una fe súper sincera, entre comillas, y están buscando respuestas. Y ojo, uno no les va a decir que lo que están es verdad, es real. Pero también, ojo, porque si tú pasas la aplanadora, puede ser que dejes votado unos cuantos, que tal vez sí estaban buscando sinceramente respuestas en el Señor. Y que quedaron mal enfocados, obviamente.
Entonces, a eso me refiero con ciertos temas. Por ejemplo, hay ciertos temas de crítica en una iglesia que también po, hay que entender que hay personas que son nuevas, hay personas que no conocen de todos los detalles. Entonces, ojo nuevamente, no con que no se critique. Y lo mismo con los textos, no es que un texto no puede ser crítico, pero cuidado con pasar la aplanadora. A eso quiero llegar. Y ve la sabiduría de cómo yo construyo un texto que, aunque sea crítico, sea un texto que te deje ese sabor de esperanza o una crítica constructiva que te permite dar puntos para mejorar. ¿Dónde puedo comenzar a reparar? Por ende, los escritos buscan ser más positivos que negativos. En el sentido, nuevamente, no que no sale lo malo, sino que yo expongo las soluciones. ¿Ya? Esto me acuerdo que me lo enseñó una colega profesora de lenguaje en el liceo donde yo trabajaba, la Lorna Ocaranza. Creo que jubiló el año pasado o estaba por jubilar. Y era muy especial, era un personaje, te digo, un personaje, o que tú la quieres o que tú la odias, pero es un personaje. Y ella me enseñó una frase que yo la aplico hasta el día de hoy, ¿eh? Y ojo, porque le encontré un sentido maravilloso, que es cuando había que ver algún problema a veces con mi jefe, o por colegio, siempre hay problemas en los colegios. Cuando te pasa algún accidente, algún problema, algo, ella me decía, Patricio, cuando tú vayas a hablar con los jefes, tú entras a la oficina, jefe, tengo un problema, tal cosa, pero le tengo también la solución. O sea, tú siempre vas con el problema y con la solución de la mano. Entonces, tomo ese ejemplo para explicar esto. Uno puede ser negativo y crítico, a veces es necesario, pero cuando tú haces un texto en ese sentido, tu conclusión, tus enseñanzas, tus reflexiones, deben tener esa solución de la mano. Tiene que ir incluida. Y ojo, si nos recordamos de los profetas del Antiguo Testamento, siempre la profecía viene con la salida, viene con la esperanza. Si el pueblo sigue en este camino, va a pasar tal calamidad. Pero si ustedes vuelven a la senda del Señor, esto se soluciona. Entonces acá un poco lo mismo. Cuando tú haces un texto que es muy crítico, siempre la recomendación va por la línea de ten cuidado en cómo construyes tus reflexiones finales, tus resultados. Yo sanaré tu tierra. Exacto. Y ese es un tema que yo creo que tiene que estar muy claro para un estudiante de la Biblia y para un estudiante que quiere dedicarse a investigación especialmente. Porque si no, aquí pasa, si esto no se hace de esa forma, pasa como a veces cuenta el pastor Alberto en sus anécdotas del IBN, de que hay muchas personas que estudiando después llegan a su iglesia como tu pecho paloma, ajá, yo sé más que tú. Y no. Entonces, esa es la actitud que uno debe ir trabajando justamente a la hora de presentar tu análisis, tus textos. Que sean más positivos que negativos en el tono que dejan. No los temas pueden ser muy fuertes, pero en el tono, en los resultados y en lo que entregan para el lector, en las conclusiones. Como les decía, mostrar la llaga, pero también el remedio. Muestras el problema, pero también la solución va de la mano. Impartir fe y esperanza en los hechos, nuevamente, en qué tono lo estoy planteando, en qué tono lo estoy escribiendo. Y lo mismo, no solo de definir los problemas, de definir también las soluciones de la mano. ¿Ya? Y es un tema que es bien importante a la hora de que usted, por ejemplo, plantee conclusiones de una investigación. Las conclusiones, muchas veces uno, cuando es niño, cuando está en el colegio, las conclusiones son 2 líneas. Es como lo que uno no sabe cómo rellenar. Y no, pues las conclusiones son súper importantes. Es un resumen del trabajo, es un compilado con las enseñanzas, con los resultados, con los pensamientos finales y con las reflexiones finales. De hecho, cuando veamos cómo se hace una conclusión, es complejo. No es así nomás como al lote. Bueno, vamos a ir viendo especialmente cuando vamos a la parte de las normas APA. Hay ciertas, digamos, normas generales que rigen un texto, un manuscrito, un artículo en general. El tamaño de papel, que es normalmente una A4, que es un tamaño carta, paréntesis, la hoja de oficio no existe en el mundo, eso es un invento chileno. Esa cuestión no existe. Es la A4, la hoja carta. La hoja de oficio la inventó, no sé por qué, pero técnicamente no existe. La A4 es la hoja carta, y este tiene la A5, pero aquí tiene una medida mucho más grande, es otra cosa. No sé quién inventó la hoja de oficio acá, pero hay un cierto tamaño de papel reglamentario, normalmente es la A4 o la hoja carta, que es la que se usa normalmente. De una sola cara o carilla, ya también es lo más común.
ciertos márgenes que se colocan previos. Ahora, hay elementos como este que, ya que no es un curso de Word, no les voy a enseñar detalles de cómo hacer margen específico, pero se pueden ir regulando, el que sabe más o menos lo pueden hacer. Pero sí entender que hay ciertos márgenes que se respetan, un texto justificado, ordenadito. Y que eso es súper común. A veces uno comete el error de que los textos no los justifica, ahora tengan líneas más grandes, más chicas, y se ve desordenado. Entonces, un elemento que sí nos vamos a acostumbrar es un margen básico y una justificación básica. Realmente que es por un tema de presentación y orden. El espacio entre renglones, entre una línea y otra línea, que también se regula, eso es fácil hacerlo. Normalmente los Word vienen programados con espacios de un interlineado de 1, 1.15 en algunas configuraciones de Word, eso se programa, pero normalmente no es más allá de un 1.5 dependiendo del tipo de trabajo. La sangría, que es el espacio al principio de un párrafo, para marcar la separación, numeración de páginas, y el último, que es una lección que para los que alguna vez estudiaron en la universidad, la saben de memoria, se guardan los trabajos. Se guarda lo que uno hace, uno guarda cada rato, porque nos falta que se cortó la luz, que pasó algo y perdí lo que hice. Entonces guarden las cosas que uno hace. Es una lección que es súper importante, guarda todo lo que usted escribe. Aunque no haya terminado el trabajo, aunque usted simplemente haya hecho un bosquejo de lo que va a hacer, guarde siempre. Lección de vida. Bueno, algunos elementos que también son comunes dentro del estilo, algunas cosas que ya son más bien errores involuntarios, voy a decirlo así, ¿ya? Errores involuntarios. Error común número 1, construcciones con el verbo haber. Hay veces que usamos el verbo haber cuando no corresponde, como por ejemplo, hay 20 miembros en la iglesia. Suena informal. Que a diferencia de decir, 20 miembros forman la iglesia. Muchas veces el verbo haber lo usamos para todo. Es como el cachai chileno. Entonces hay veces que hay formas un poquito más formales, para redundancia, de expresar ciertas ideas. Pero son temas de práctica. Entonces eso lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos realizando avances. Segundo, y esto sí es mucho más común, y esto hay que tener mucho cuidado, no llamar la atención con opiniones personales, a menos que el texto sea un tipo de ensayo, un texto crítico, que es un texto más personal. Pero hay un error que es súper común cuando los textos investigativos se colocan la expresión propia, la opinión propia, cuando no corresponde la opinión propia. Creo que Cristo viene pronto. Es una opinión propia, que de hecho es verdadera, uno la cree, no va por ese lado, sino que a la hora de un texto formal no se utilizan las expresiones propias. El ejemplo número 2 te lo explico de una forma distinta. Cristo viene pronto. Según la Biblia, Cristo viene pronto. Según los cristianos, Cristo viene pronto. La opinión personal, a menos que sea un ensayo o a menos que sea un texto enfocado en un texto, una columna de opinión, uno trata de que sea lo más neutro posible. Ahora, nuevamente, y voy al ejemplo del ensayo. El ensayo es un texto de opinión fundamentada, por lo cual obviamente ahí se permiten elementos como este, porque se busca que el autor tenga una postura clara ante un tema. Pero cuidado que los textos de investigación formales normalmente se busca que sean lo más objetivos y neutros posible, en la expresión, no en el resultado, en la expresión. Entonces, opiniones como me parece, opino que, o a mi parecer, en un artículo de investigación no se usan normalmente. Se buscan las certezas, se busca la información objetiva según la fuente objetiva, y eso es lo que se plasma. En un texto de opinión, o en una conclusión si hace falta, el autor puede meterse un poquito más. Pero en el cuerpo, en el contenido mismo, a menos que sea un texto de opinión, esto se deja un poquito de lado. Nuevamente, porque se busca que el texto te plantee verdades objetivas o estudios más bien, para redundancia, objetivos de ciertos temas. Bueno, otra falta que es común, que muchas veces uno se pone como si, a ver, bueno, explico, como si le hablara directamente a la otra persona, ¿ya? Normalmente, a menos que sea una introducción o un prefacio o un saludo inicial, uno no está cada rato saludando al lector o hablando al lector. No es lo más común. Hay algún tipo de texto donde se utilizan, por ejemplo, preguntas al lector, que eso es un formato distinto, donde termina una expresión o un párrafo o una idea hablándole al lector.
se usa mucho en algunos textos de escuela dominical o en algunos textos más bien de la línea de estudio bíblico, donde te cierran con preguntas o con interrogantes, o con referencias directas a quien está leyendo. Evitar el uso excesivo del gerundio, ¿ya? El ando, el endo, ¿ya? Estar teniendo. Por ejemplo, acá. El número 2. Está teniendo problemas con la suegra. Suena raro. Tiene problemas con la suegra. Nuevamente, es buscar que la expresión sea lo más simple posible. Ojo, esto es técnicamente correcto. No es que sea una expresión incorrecta. Pero a la hora de un texto formal se busca nuevamente que sea conciso, que sea concreto. Y el uso excesivo del gerundio, de esta conjugación de verbos, es al final de cuentas un poquito más... se vuelve más complicada de leer, especialmente cuando la repites mucho. Hay gente que tiene estas muletillas al escribir que repite mucho. Entonces, cuando uno va revisando, se va dando cuenta de esto, ya, está usando mucho esta expresión, ojo, cámbiate esta por otra cosa, porque suena como muy reiterativo. Ahora, quitando un poquito esos errores o esas más bien precauciones preliminares que, ojo, se van a dar, se van a repetir, pero de a poquito uno las va a ir puliendo, eso es pura práctica. Ahora, vamos a irnos directamente a lo que es investigación. Nos quedan 15 minutos, así que yo creo que vamos a estar bien con el tiempo. ¿Qué es investigar? Etimológicamente, investigar proviene del verbo latino investigosare, investigosare, algo así, una pronunciación media rara, pero es básicamente investigo, cuya significación equivale a seguir una pista, o la huella de algo. Se utilizaba originalmente para seguir las huellas de animales. Esa es la idea original del investigo. Cuando se rastreaba un animal, o una huella, a veces en la guerra, cuando nació una persecución de alguien. De ahí viene el sentido original. Para Cicerón, que es un filósofo de la época romana, significaba adquirir o indagar. La idea de indagar, de meterse en algo. De irse al fondo de la piscina. Ahora, en nuestra época, en nuestro contexto, investigar es una forma sistemática y refinada de pensar. Investigación es pensamiento, donde yo con un sistema, con un orden establecido, utilizando herramientas, revisión de textos, experimentos cuando hace falta, en el caso más científico sería la experimentación, y procedimientos especiales, se busca obtener una solución a un problema. Un investigador busca solucionar un problema, responder una pregunta, responder un interrogante, resolver una duda, encontrar sentido a algo. ¿Ya? Este problema o esta interrogante normalmente no la podríamos responder así nomás, con medios ordinarios. Requerimos buscar fuentes externas o someter esa duda a una exhaustiva revisión, a un pensamiento sistemático y ordenado. Ejemplo, quiero estudiar o quiero saber cómo era la cultura de los tiempos de Jesús. Si yo voy con esa duda, hay elementos que yo los puedo responder de la Biblia, es cierto. Pero hay otros elementos que no los puedo responder de la Biblia. Porque el objetivo de la Biblia no es explicarme el contexto de Jesús, el contexto histórico-cultural. Te da elementos que están dentro del relato, pero que para nosotros, para el siglo XXI donde estamos, no son innatos. O sea, tenemos que seguir un proceso para resolver ese problema. Investigando la historia, buscando otros autores, diferentes maneras para resolver esa pregunta. Y también la Biblia, que es una fuente de información. La investigación es en cierto modo un método para alcanzar un fin, una técnica precisa y ordenada para descubrir aspectos desconocidos de un área del conocimiento. Y esto es interesante y me gusta esta parte de la definición. Es una técnica precisa y ordenada para descubrir aspectos desconocidos de un área del conocimiento. Siguiendo con la idea de cómo entender lo que es investigación, es diligencias para descubrir algo. Nuevamente, un sistema ordenado preciso para descubrir algo que desconozco.
En el diccionario de sinónimos se nos informa de otras palabras más o menos equivalentes: indagar, inspeccionar, inquirir, pesquisar, preguntar, buscar, escarbar, resolver, examinar, vigilar, olfatear, explorar, seguir la pista, poner en claro, sacar en limpio, etc. Encontrar algo que tiene importancia y que no está muy claro. Nuevamente, me meto, voy siguiendo la pista. En los campos de las ciencias y las humanidades, investigar y revisar metódicamente ciertos trabajos con el fin de esclarecer la verdad, descubrirla. Obviamente hay métodos distintos, el método científico en la parte más biológica o química es muy diferente a la ciencia en humanidades, que tienen parámetros muy distintos de búsqueda. Y también al elemento bíblico, la investigación bíblica, que tiene otros parámetros también, muchas veces específicos para tocar ciertos temas. De hecho, cuando uno hace una exégesis, por ejemplo, de un texto, una exégesis profunda, es una forma de investigación bíblica. Porque tú tienes que escarbar hasta lo último de los pasajes. Sus palabras originales, su contexto histórico, sus formas gramaticales, etcétera, etcétera. Corroboración con otros autores, comparación de versiones. De hecho, la exégesis es la investigación bíblica por excelencia que uno hace, cuando estudia aspectos del pasaje. Perdón, me salté acá. Indagar es el número de veces que se presenta un fenómeno del terreno socioeconómico y también se analizan las causas del mismo. También, cuando uno habla de investigación, en la parte social, aquí me toman la parte de humanidades, tiene también mucho con ver cuánto se repite un fenómeno. ¿Es un fenómeno relevante? Sí, no, ¿por qué? ¿Cómo lo puedo comprobar? A veces cuando uno está estudiando un fenómeno, tú tienes que descubrir qué es lo que generó ese fenómeno, o qué elementos lo generaron en plural. Y eso te lleva al terreno social, te lleva a la calle, voy a decirlo así. Por ejemplo, yo una vez, con Rafael y unos niños más de la iglesia, creamos, y nunca se hizo lamentablemente, no nos pescaron, pero habíamos hecho unas encuestas para la iglesia cuadrangular, para los jóvenes, para evaluar por qué no seguían en la iglesia, o si se habían ido, básicamente todos esos factores, que le íbamos a hacer a nivel nacional, que era justamente para indagar justamente en terreno unas causas de ciertos elementos, que al final nunca nos pescaban. En realidad era re linda, era súper linda ese modelo. Era un poco para averiguar qué razones llevaban a jóvenes a alejarse del Señor muchas veces. Entonces también la investigación tiene que ver en estudiar un fenómeno, en encontrar las explicaciones de un fenómeno. Voy a sus propias iglesias. ¿Por qué, por ejemplo, ejemplo X, una escuela dominical no funciona? ¿Por qué va poca gente a un culto? No digo que vamos a hacer una investigación detallada por cada cosa, pero el principio es ese. Uno se pone a buscar razones. Tal vez hay un tema en la motivación, tal vez estamos enfocando el estudio bíblico mal, tal vez son los horarios, tal vez algo está pasando. Y uno empieza a buscar razones del por qué. Inquirir la razón por la cual un fenómeno se presenta con diferencias muy precisas en un mismo ciclo. Puede ser que un grupo de personas haga lo mismo siempre, pero hay un grupo que hace algo distinto. ¿Por qué ese grupo hace algo distinto? Nuevamente, buscar las razones de por qué un fenómeno se da de ciertas formas o en otros lugares sí, en otros lugares no, que también tiene que ver con un montón de factores que un investigador puede ir encontrando. Tercero, conocer las relaciones constantes y reducirlas a una hipótesis que pueda ser objeto de comprobaciones posteriores para obtener una ley. Esto más bien a nivel científico. Una ley es una hipótesis comprobable, o que se experimentó y que se comprobó un resultado. La ley de la gravedad. Se planteó un principio según lo que se observó y se determinó una ley que se supone que es absoluta, por lo menos hasta el día de hoy. En la investigación uno lleva lo mismo. Analizo hechos, analizo un tema que me interese, creo en base a mi experiencia, mi investigación, mi revisión de textos, de historia, genero una hipótesis, una posible explicación. Este fenómeno se puede generar por A, B o C.
Y mi investigación o mi artículo apunta a responder eso. Puede ser que en el futuro alguien lo refute, que así en la ciencia se hace una teoría, se refuta y así están constantemente. Pero esa es la gracia de esto, que tú vayas generando respuestas a preguntas que todavía no están indagadas. Vamos a otro ejemplo que es eclesiástico. ¿Por qué en ciertas regiones de Chile o en ciertos grupos sociales la iglesia cristiana crece? Por ejemplo, irme a unas décadas atrás, se estudiaba por qué los evangélicos tenían tanto éxito en las cárceles. ¿Por qué en ese grupo se crecía? Y se lograron encontrar diversos elementos interesantes en la investigación. Uno, un elemento espiritual, porque la gente en ese contexto estaba más dispuesta a escuchar. Había una mayor disposición, una mayor fragilidad. Había otro elemento de la hipótesis que era por un elemento social, porque ¿cómo se dice esto? Los grupos evangélicos en la casa, tienen un nombre, se me fue el nombre de COA, se me fue, tienen protección, tienen beneficios, es un grupo muy seguro. Entonces habían muchos presos que se acercaban al grupo evangélicos, primeramente por un factor social, estaban más seguros ahí. Entonces se empezaban a generar teorías de por qué se generaba un fenómeno. Y eso se reducía a una hipótesis, o a múltiples hipótesis que deben refutarse o comprobarse. Aquí vamos un poquito más rápido para terminar por lo menos esta idea hoy día. Investigar también es examinar las diversas hipótesis obtenidas, observarlas, buscarlas y comprobarlas. Lo mismo. Generaste hipótesis por tu observación, ahora tienes que comprobar si son o no son. De ahí vienen instrumentos que se pueden utilizar. Averiguar el número de veces que se presenta un fenómeno. A ver, por ejemplo, ¿qué características tienen ciertos personajes en la Biblia que Dios les habla de una forma mucho más concreta, mucho más audible? Y uno podría entrar a analizar la característica de ciertos personajes con los cuales Dios tuvo una comunicación mucho más directa. Averiguamos el número de veces que se generó ese hecho y investigamos por qué pasaba, o hipotetizamos por qué pasaba. También la investigación puede ser explorar de forma exhaustiva un área de conocimiento. A veces la investigación no es descubrir el fuego, no es descubrir lo que no existía. A veces la investigación es meterse o exprimir lo que más se pueda a lo que ya existe. O sea, en su monografía yo no le voy a pedir que usted investigue algo nuevo. Puede ser que usted quiera hablar de un tema que usted se maneja muy bien y le quiere sacar hasta la última gota, exprimirlo. También puede ser una opción. También, y este probablemente es un tipo de investigación más bien que se usa poco, la última, que es saber cuántos y cuáles son los libros escritos sobre un determinado tema para tener una visión completa del asunto. Esto es lo que se llama una revisión bibliográfica, que es un tipo de investigación donde uno toma un tema y expone en tu investigación cuáles son los principales autores, desde cuándo sale dicho tema, cómo es la evolución de lo que se ha hablado del tema, etc. Por ejemplo, la salvación. Una revisión bibliográfica de cuáles son los escritos más importantes de la salvación en la historia de la Iglesia cristiana. Y tendríamos que buscar a los principales autores, sus principales textos, mencionar seguramente algún elemento clave de cada uno. También es investigación. Estoy haciendo un recorrido histórico sobre lo que se habla de un tema. O sea, se dan cuenta que hay muchas formas de abordar la investigación. Generación de hipótesis, comparar elementos, encontrar resultados, ver cuántas veces se repite un fenómeno, explicar dicho fenómeno, hablar sobre cuánto se ha hablado de un fenómeno. Hay una infinidad de formas en las cuales tú puedes generar esto, que como lo dije en un comienzo, la investigación tiene que ver con un pensar metódico, sistemático y exhaustivo sobre algo. Es sentarse y cranearlo hasta que uno se aburre, hasta que le encontraste todas las aristas posibles. El ejemplo de Colo-Colo que les ponía hace un rato. Si yo fuera un hincha fanático así de estos ciegos, no, Colo-Colo es el mejor equipo de Chile porque Colo-Colo es pasión, Colo-Colo es corazón. Ya, ¿y eso y qué más?
Y se dan cuenta que con los argumentos que ustedes esbozaron, se generó una respuesta mucho más contundente. Y hasta objetiva en cierto punto. Porque hablamos de cantidad de hinchas, cantidad de copas, de historia, de organización, referencia, etc. O sea, pasamos de Colo-Colo es Chile a hay argumentos creíbles para decir que es un equipo que es de los mejores de Chile. Ese es un trabajo de pensamiento exhaustivo. Ejemplo, y con esto voy terminando. La Biblia. La Biblia es verdadera. Perfecto. Uno como cristiano lo entiende del argumento bíblico. ¿Por qué la Biblia es verdadera? Porque la palabra habla de tal, tal, tal cosa. La Biblia, ¿por qué es verdadera? Porque históricamente no ha sido refutada. La Biblia es verdadera por su efecto en la historia. ¿Te das dando cuenta? Es pensar y exprimir sobre cómo explicar un hecho o un evento o una situación. Y ese es el tipo de pensamiento que quiero que ustedes logren en el transcurso de esta parte del curso. Ya, voy a dejarlo hasta acá porque ya estamos como en hora y nos queda todavía un poco más de análisis de esto. Esto es un poquito más largo, más tedioso. Más que nada porque hay que entender bien la idea de investigación. ¿Ya? No es una clase larga, pero tiene mucho contenido. Hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios.